Para poder hablar de la incidencia que tendrán estos bonos, quiero saludar al doctor Jorge Acamine. Él es el presidente del Colegio de Economistas en Santa Cruz. Muy buenas tardes, doctor Jorge. Mucho gusto de saludarlo y vamos a hablar de un tema que está preocupando a todos los bolivianos, la economía de nosotros. Buenas tardes, Jimena. Un gusto saludarla y prestos para poder conversar sobre temas de economía. Bueno, quiero saber cómo ustedes están analizando esto, si bien van a tener los bonos que van a recibir algunos ciertos bolivianos, que tanto hablaba de las madres de familia, ahora con el bono universal, también tendrán algún tipo de ayuda las microempresas y medianas, pero de todas maneras se viene un golpe grandísimo para la economía boliviana. ¿Qué vamos a hacer? Sí, efectivamente, las medidas que se están lanzando desde el punto de vista económico son acertadas. Eso hay que dejarlo claro y hay que ser contundente. La crisis del COVID-19 es una crisis circunstancial, podemos decir, es una crisis momentánea que por la rapidez como se ha propagado esta pandemia, con la rapidez como ha llegado y se ha impregnado en nuestra sociedad, necesitamos medidas económicas, podemos decir, atípicas o no convencionales, también las llamamos nosotros, para poder afrontar esta situación. Ahora, el tema de los bonos se da básicamente porque entramos en un cuadro de cuarentena necesario, obligatorio, por obviamente temas de que nuestro sistema de salud no está adecuado para atender esta emergencia. En realidad ningún sistema de salud del mundo lo está. Podemos mencionar rápidamente que Francia, que tiene el mejor sistema de salud del mundo, está Italia, que tiene el segundo mejor sistema de salud del mundo, España el séptimo, han colapsado. Entonces es una situación bien preocupante a nivel mundial y obviamente que aquí en Bolivia no va a ser la excepción. Vamos a tener este problema de salud y obviamente que problema económico. Entonces, en este entendido necesitamos de que las personas tengan dinero, en este periodo donde su actividad económica ha sido paralizada de forma abrupta. Y la mejor forma es entregando directamente dinero a las personas, haciendo transferencias directas del Estado a las personas mediante bonos. Esto, por un lado, va a inyectar recursos, va a dar soporte para la alimentación y las necesidades básicas de las personas, y por otro lado también va a estimular la demanda de productos, y obviamente que eso va a permitir que la economía paralizada que tenemos parcialmente, más paralizada, quiere decir, pueda tener un movimiento, si bien no el habitual que conocemos, pero sí el movimiento que permita que no nos paremos, que el dinamismo de la economía no se pare y esto tenga efectos contraproducentes en el desarrollo en el futuro, Por el lado de los bonos, son transferencias directas y obviamente que son medidas no convencionales en materia económica. Ahora hablemos justamente ya no necesariamente de los bonos, sino qué sucederá porque existen muchos otros tipos de empresas. Se hablaba de un golpe grande con todas las empresas gastronómicas, justamente, que de alguna manera estaban haciendo un pedido a las autoridades para poder hacer vía delivery. ¿Por qué? Porque de ellos constan también el pequeño empresario que lleva las verduras hasta cierto lugar. Esto lo hacen constantemente, como también la gente que está cocinando, las familias que están atrás de ellos. Entonces es algo grande y no solo ellos, sino las demás. ¿Cómo ve esta situación para ellos? Efectivamente, el otro gran problema que tenemos son las empresas. El otro gran problema que se da justamente por dar como prioridad a la salud es el tema de las pequeñas, medianas empresas. Y para ello, en cierta forma, se planteó el día de ayer, y lo escuchaba hace unos minutos al ministro, dando el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas acerca del acceso a financiamiento, obviamente, para poder encarar los gastos operativos por un lado, y un financiamiento adicional que es para el tema de los salarios, que tienen las medianas y pequeñas empresas. Entonces, el tema de inyectar dinero a la economía mediante préstamos para las empresas es una de las formas de alivio que se quiere dar. Hay que entenderlo así. Desde mi punto de vista, estas medidas de repente no te van a solucionar
los problemas, pero en cierta forma te van a dar un alivio. El impacto en la economía del mundo va a ser muy fuerte por esta pandemia. Lo que se está intentando desde el gobierno en realidad es minimizar o hacer que el golpe no sea tan duro, en otras palabras, ¿no? Con algunas medidas como son la de inyección de dinero a nuestra economía. Y obviamente que el tema de las empresas es algo que preocupa, porque ellas son en cierta forma las que dan un soporte al empleo que tenemos en nuestro país. Y obviamente que hay empresas que han sufrido un duro golpe, como es la de gastronomía y también el sector del turismo, ¿no? Totalmente. Son sectores que están fuertemente golpeados y que en el entendido de que de aquí se vienen medidas más flexibles, de acuerdo a cómo avancemos en poder achatar esa curva de infectados y de muerte, vamos a poder ir liberando las actividades económicas, y en ese entendido ya las empresas de gastronomía podrían en algún momento no lejano, posiblemente en mayo, empezar a operar, o antes, Dios quiera, a operar por lo menos con las entregas de delivery o entregas a domicilio. Y justamente se va a tener que transformar en cierta forma la economía de estas empresas, porque no va a estar seguramente permitido el poder tener concentración de personas en espacios medianos o grandes, ¿no? Entonces es importante que se vaya pudiendo dar esas opciones o viendo las diferentes mejores medidas para que estos sectores puedan en cierta forma encarar y subsistir a esta crisis del coronavirus, ¿no? Doctor, también otra pregunta más, y esta es del ciudadano común y corriente dentro de los hogares, dentro de esta cuarentena coronavirus. ¿El ciudadano ahorra o gasta más? Buena pregunta, y en realidad lo que el ciudadano y nosotros nos damos cuenta, lo que hacemos es buscar un equilibrio. En cierta forma, estamos nosotros ahorrando algún porcentaje de nuestro ingreso en lo que corresponde al transporte, si se da cuenta. Claro. Entonces, ahí tenemos nosotros un pequeño ahorro, pero sin embargo, el ahorro fundamental que se tiene que dar en estos momentos de incertidumbre, porque no sabemos en realidad cómo vamos a estar en mayo, si es que Dios quiera no se alargue esta cuarentena 15 días más a medio mayo. Entonces tenemos nosotros que tener el tema de la planificación y basarnos en un presupuesto de gasto, ¿no? Como quien dice, racionarnos el tema del gasto en consumo de la canasta familiar, para que no tengamos sofocones o alertas ya en la última etapa de la cuarentena, ¿no? Entonces el tema del ahorro como tal en realidad va a ser afectado. ¿Por qué? Porque no estamos generando muchas personas, muchas empresas ingresos. Claro. Entonces el ahorro como tal que se tenía antes de entrar a este periodo de cuarentena va a ser afectado por el consumo. Entonces obviamente que se va a tener un mayor consumo y se va a posponer las posibles inversiones que se tenían pensado, pero obviamente hasta que se vuelva a generar nuevamente el ingreso, que eso podría ser por lo menos unos 3-4 meses después que volvamos a reiniciar la actividad económica en nuestro país, ¿no? Ustedes como economistas ven un año realmente duro para el país. Me imagino de que lo están analizando, si bien se veía y se escuchaba de muchas crisis, pero Bolivia estaba en los últimos años llevándoselas bien y todo. ¿Este será uno de los años más duros para nosotros? Efectivamente, va a ser un año complicado. Esperamos que las medidas que plantean los gobernantes en cierta forma puedan paliar este duro revés que se va a tener en estos meses. De repente no estamos sintiendo todavía el efecto de esta crisis generada por el COVID-19, pero sí, digamos, vamos a tener que de forma conjunta con todos los agentes económicos y los gobernantes ajustarnos los cinturones. Esto sí tenemos que decirlo, y tenemos que también exigirlo, de que no sea el ciudadano el que siempre tenga que ajustarse el cinturón, sino que las autoridades y los gobiernos también lo hagan,
yo creo que sí lo van a hacer justamente por el bien común y poder sobrellevar esta situación, por lo menos entrar a un mejor escenario en los meses de octubre o noviembre de este año. Recién posiblemente vamos a tener una idea de cómo nos fue con esta crisis, y obviamente que se espera que el último trimestre ya tengamos una mejoría en nuestra economía para volver próximamente a lo que es la normalidad, ¿no? Es totalmente cierto. Entonces, sí, el boliviano, ¿qué es lo que debe tratar? De ahorrar. Si bien las primeras semanas, cuando se hablaba de la cuarentena y cuando íbamos a abastecernos a los centros, a supermercados y mercados, y tratábamos de comprar todo porque no sabíamos cuánto iba a tardar, si íbamos a salir de casa, si no, porque es algo como que normal dentro de el ama de casa que quiere ir a tener para subsistir durante un tiempo. Pero ahora que vamos tomando camino, que vamos tomando forma, que vemos que todavía llegan las verduras, hay pollo, hay carne, deberíamos de ahorrar un poco más. Exactamente, es un efecto que se da en la economía cuando se vienen incertidumbres en el manejo o en la economía en sí, en la situación del día a día. Fíjese, cuando se empiezan las famosas corridas, ¿no?, por mensajes falsos de repente, de que estábamos acostumbrados a no dar gasolina, entonces las colas para llenar de combustible cuando no lo necesitas en realidad, o si no, cuando efectivamente había escasez, tenías colas impresionantes en busca de llenar el tanque por un combustible que no vas a ocuparlo en ese momento. Lo mismo pasa con los alimentos. Entonces, cuando no sabes qué va a pasar el día de mañana, el ciudadano, el ser humano reacciona de esa forma, tratando de abastecerse lo más que pueda. Y es una condición normal en el razonamiento, no solamente de los seres humanos, también podemos ver de otras criaturas, ¿no? De poder buscar la subsistencia. Es algo inconsciente que hacemos. Entonces, pero obviamente ya como que ya vas viendo que en realidad las cosas no se van a acabar y que más bien vamos a tener el mercado de los bienes de consumo abastecido, bueno, hablando de la canasta familiar, ya vas regulando el tema de tus gastos y obviamente vas ajustándolo en la forma de las necesidades que tenés, que son básicamente alimentación y higiene, ¿no?, hoy en día. Bueno. Entonces, el tema del comportamiento del consumidor es muy interesante, pero eso se lo analiza y se lo estudia y obviamente en algún momento se predijo que ahí iba a pasar, ¿no?, que primero íbamos a correr todos como locos a los súper, a los mercados, y después vamos a tener una gradualidad en el comportamiento, viendo de que en realidad no hay escasez de productos. Exacto. Sino que hay una psicosis por una pandemia, una enfermedad o un virus que obviamente es totalmente desconocido para nosotros y es muy grave, ¿no?, que tenemos que tener la responsabilidad de totalmente. Quiero agradecerle al doctor Jorge Acamine, el presidente del Colegio de Economistas a nivel nacional. Gracias por atendernos esta tarde. Vamos a tener muchas preguntas más sobre la economía. Lo voy a estar molestando nuevamente porque el ciudadano, me imagino, de que está con mucha incertidumbre de estos momentos, cómo llevar a cabo durante esta cuarentena, qué va a pasar después y situaciones que vamos a tener que irnos ajustando a medida de que vaya pasando los días. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Jimena, por el momento de conversación, y cuando usted lo disponga, estamos a la orden. Muchas gracias. No saca, muchacha, hay un